Estuve con Leila entre las 4 y las 6:10 por ahí. Hola, hola, ¿cómo te va, Alexis? ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Hola, chicos. ¿Qué tal? Las otras empezaron 6:30 porque hay un problemita. Tenemos más reuniones que los ministros del gabinete perdidosos en las últimas pasos. O sea, estamos como ellos, demandados. Así que si empezaron 6:30, lo razonable sería que estén terminando ahora, 8:30. Lo razonable sería eso. ¿Cómo le fue, Juan, hoy con el tema ese de... Creo que tenían que la comisión evaluadora, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. No, lo peor que puede pasar en una comisión evaluadora es que los docentes que están aspirando a las cátedras firmen en disconformidad porque encuentren algún tipo de arbitrariedad o porque Buenas consideren que hubo noches. algo. Hola, ¿cómo te va, Luciano? Que hay algún tipo de, ¿cómo llamarlo? De actitud improcedente o porque no fueron notificados en forma. Hasta suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Hemos sido denunciados porque a nadie le gusta aspirar Perdón. un... Esto no es por puntaje, desásneme porque no estoy seguro. No, no, el tema es así. Todos nosotros vamos a una cátedra por un sistema que es el siguiente. Vos tenés títulos, antigüedad docente y otras yerbas, cursos y demás. Eso implica un puntaje que te lo estipula un tribunal, nomenclado. No es algo que se hace en cada caso para ese concurso. Es decir, es algo que está en el sistema educativo, vos ya lo sabés. Ujú. Bien, después, para ir a la cátedra X, vos preparás un proyecto que tiene como proyecto de cátedra fundamentación, contenido, recursos, estrategia, bibliografía, etcétera. Entonces tenés una valoración del proyecto que está en una resolución con 11 ítems que se valoran de 1 a 10. Si sacás 55, aprobás. El máximo es 110. Si aprobás el proyecto, pasás a la evaluación en entrevista. Es decir, defendés tu proyecto según lo que te hayan sugerido que tenés que corregir o ampliar o complementar en esa corrección del escrito. Al final, una vez que defendiste, tenés tres notas: la del proyecto escrito, la de tu defensa verbal ante el tribunal y la de tu puntaje por títulos, antecedentes, escritos, concursos, bla, bla, bla. Ese tribunal se compone para todas las cátedras de un integrante del equipo directivo, en general director, vice, en algún caso la puede presidir el regente. En algunos casos, dos o tres docentes especialistas, por lo general con dos docentes especialistas que son los que leen minuciosamente y hacen el detalle de lo que... Por lo general se prefiere docentes que estén dando esas materias en esta institución o en otras. Se prefiere que haya un docente que trabaje en esta institución y en otras, se lo llama evaluador externo, porque tiene una mirada no endógena, sino tiene una mirada un poquito más amplia. Y finalmente un integrante de la comunidad estudiantil avanzado. Quiere decir que pueda preguntar e interpelar porque esa materia la ha cursado o esas materias forman parte del ramo que ya lo tuvo ahí como estudiante. Entonces, bueno, en este tramo se pone picante porque, bueno, los profesores están y hacemos una deliberación entre los que estamos ahí en pantalla y le tenés que devolver. Es la parte más sucia que me cabe siempre a mí o al que me reemplace, que decirle a alguien, bueno, encontramos que tu proyecto, respetuosamente, ¿no? Y despersonalizadamente, hay algunos que, bueno, se enojan, pero es así Ahora, la vida. esto estamos hablando para el superior o en los secundarios pasa lo mismo. No, en secundaria es acto público, no, no, en secundaria es... Bien, menos mal. Porque si no, no No, paso ni en hubo pedo. Para un, los fines tenés que hacer algo parecido. sí, Si querés meterte en el fines o te querés meterte en algún otro de esos programas, también es exactamente igual. Tenés que presentar un proyecto pero y ya en no, base a ese Ernesto, proyecto ya no. Al principio era así, ahora es por acto público también. Lo que sí, antes había proyectos que se presentaban a la escuela, por ejemplo,
que empezó con el polimodal, los itinerarios formativos que dependían de proyectos. En la época del menemismo, como el polimodal se definía por contenidos institucionales, el 20% había espacios que se presentaban proyectos al interior de la institución. Como siempre, empezó siendo más o menos genuino, después ya era una cosa que el que estaba dando nunca volvía a perder un proyecto, lo tenía que renovar cada 2 o 3 años, pero bueno, ya eso no. Pero bueno, en superior funciona, es así. Hola Romina, ¿qué tal? Bueno. Yo le digo que todavía en mi cabeza sigue terminando el secundario en 5.º año. La primaria es de 1.º a 7.º y el secundario termina en 5.º. Y por más que yo diga otra cosa, en mi cabeza lo sigo leyendo en ese tenor. El polimodal sí. Nunca lo entendí, jamás. Y sí, fue un periodo bastante funesto, sí. Leila, ¿acaba de entrar o no está Leila? ¿Franchi? Debe estar por entrar la petición. Sí, sí, porque fue la que me preguntó. Fue la que me preguntó. Bueno, ¿cómo andan? La verdad, con el tema de las prácticas. Bien, por suerte. En mi cabeza voy dando clases, me subo al tren y voy dando clases, subo al colectivo y voy dando clases, hablo con pibes imaginarios y me contesto genialidades. Espero que los pibes sean igual de geniales, porque si no voy a estar jodido. No pienso en otra cosa, es una cosa medio obsesiva ya. Y sí, teniendo un profesor villano como Curiel, es obvio que iba a pasar eso. Pero te lo Profe, discúlpeme, pero lo que me hizo usted hoy a mí. ¿Qué te hice? Lo del grupo de práctica. Se me paró el corazón, casi me. Y después, hoy hubo una situación en la que el profe me dijo algo y después me mandó uno diciéndome, era un chiste. Yo ya me había muerto 3 veces. Hay momentos. Hasta que él me dice, era un chiste. Saben que esto es producto. Un poco uno se aburre, ¿no? Pero también corta un poco. Había épocas que iba a la escuela, tenía. Ahora tengo la cabeza fritada, pero en esa época la tenía picada, fritada. Y entonces entraba a un curso y hacía todo lo contrario de lo que yo venía diciendo. Yo ponderaba el espíritu crítico, el debate. Yo decía, saquen una hoja. Y, o sea, tenía 10 minutos en ese ramo, ¿no? Y les iba viendo las expresiones y después en un momento empezaba a reír, ¿no? Me puteaban. Y hoy le hice una parecida, esta que sí... les dije, ¿no? Porque no sé quién fue que me dijo, no, porque Diego Curiel dice que una clase y después 2 clases, entonces le mandé, bueno, yo soy Madariaga, no soy Curiel. Y la verdad es que acá vamos a hacer cortante, ¿no? Entonces, digo, voy a dejar los 2 o 3 minutos que puedan sufrir un poquito en este ambiente diciendo qué droga tomó este tipo, qué pasó. Cuando calculó que se les había acabado el papel higiénico, les dijo que era joda. Sí, estuvo bueno. Sí, tenía un momento que ya no sé cómo tomarme recreo porque se me acabó el patio, no sé qué hacer. Bueno, ¿qué te pareció, Leila? Brevemente, contale a tus compañeros, ¿qué te pareció? A mí me encantó, estuvo re bueno, sobre todo el final, porque el final se puso interesante. En la presentación final fue la más interesante de todas. Y bueno, y qué sé yo, o sea, a veces hay cosas que quizás nosotros como somos de historia quedamos medio ajenos a ciertos proyectos de pedagogía y esas cosas, pero bueno, vas entendiendo igual un montón de cosas que van planteando y todo eso. Y no, a mí me re gustó, está buenísimo. Escúchame, Leila, vamos a decirle a tus compañeros que hoy, vos estuviste en defensas de proyectos de pedagogía, didáctica y currículum, perspectiva de sujeto que aprende y evaluación, que son cátedras para capacitar a los docentes que están en secundaria que no tienen título pedagógico. Entonces, lo que algunos docentes planteaban, eran todos especialistas de ciencias de la educación, es muy interesante para usted, porque algo que dijo Leila hay que rebatirlo. ¿Ustedes qué expertise van a tener? Vamos a ser honestos. ¿Ustedes van a salir especialistas en historia? Acá dentro de este cuadro me van a decir, sí, por supuesto, ¿cómo que no? ¿Ustedes qué me hablan? De ninguna manera, no tengo la menor idea de qué diablos pasó, en serio. No, pero lo que quiero decir es, a ver, ¿ustedes van a ser especialistas en historia? La respuesta es una parte de la formación.
¿Por qué es una parte? Porque ustedes en realidad van a ser especialistas de la enseñanza en la historia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? Que ustedes tienen una expertise en, yo lo llamo siempre, son 3 círculos que, digamos, tienen un punto de conexión. 3 círculos que tienen una parte superpuesta. Una es el conocimiento del recurso tecnológico, todas las vías por las cuales enseñamos, o a través de las cuales enseñamos, la voz, ahora la máquina, etcétera, etcétera. Otra es el conocimiento cómo se enseña, por qué digo algo a esta clase, por qué proyecto no sé qué, por qué hablo menos, por qué le doy un cuestionario, por qué hago preguntas de determinado tipo, por qué pienso que hacer una pregunta y esperar la respuesta, por qué quiero que aprenda con el compañero. Todo esto que me estoy planteando forma parte de lo que podemos llamar marco pedagógico didáctico. Y finalmente, eso lo utilizamos para enseñar historia, pero tampoco enseñamos historia, como lo enseñaría un especialista. Quiero decir, no estamos enseñando historia como si yo fuese, que no lo soy ni de casualidad, Juan Carlos Torre, que está en una universidad que es una cajita de cristal y le pagan por dar algunas clases de maestría o de doctorado, y él se dedica buena parte del tiempo a seguir leyendo y escribiendo. Ese ñato hace historia. Ese hace historia. Su especialidad es la historia. Lo que hace después es capacitar, porque les habla en el idioma en el que él está investigando y en el periodo en el que está investigando. Alguien puede estar investigando dentro de una década y pasar toda su vida, bueno, una década es poco, digo, en algunas décadas. Y el resto, ¿no? Entonces digo, hay que revalidar que ustedes son, o lo están siendo, pero van a terminar siendo especialistas en la enseñanza de la historia. Entonces ahí participan por lo menos un par de disciplinas, unas cuantas, ¿no? Y no, sí. No, yo me refería a cosas quizás muy específicas de la disciplina que escuché en los proyectos, pero sí creo que hoy cuando estábamos todos, lo que algunas cosas más nos llamaban la atención en común era, bueno, ¿cómo vas a dar todo eso en el poco tiempo que tenés? Ahí sí entraba la dinámica más didáctica docente, que de hecho me pasó con una que tiró un montón de temas y dije, ¿todo esto va a dar en 2 meses? Bueno, ¿cómo va a ser? Pero para Leila, vamos a establecer, perdonen, que vamos a usar esto como una pequeña matriz, nos sirve para práctica también. Yo lo que les digo es esto, contextualicemos. Yo le voy a dar una clase a adolescentes, tienen entre 13 y 17 años. ¿Qué es lo que voy a enseñar? Porque este es el punto. ¿Qué es lo que voy a enseñar? Y la pregunta en todo caso sería, ¿para qué voy a enseñar esto a ese sujeto o a esos sujetos? Entonces, la respuesta a lo que les voy a enseñar a esos chicos de 13 y 17 se divide por lo menos en 3 aspectos fundamentales. Yo diría, se están desarrollando como personas. Este es el punto fundamental. En ese sentido, si son personas, habrá una cantidad de normas, de valores, de emociones, que son el espacio, el continente necesario para el vínculo a través del cual explico o enseño. Si no, no hay vínculo pedagógico. La segunda sería, yo quiero que estos chicos aprendan a pensar, es decir, conozcan, reflexionen, evalúen, hagan juicios críticos, elaboren hipótesis, me discutan, tengan sus propias miradas, construyan a partir de un mundo según lo ven y puedan argumentar cómo lo ven y por qué van a hacer lo que hacen. Y uno diría, un conocimiento estrictamente histórico, que yo lo nombré al final porque tal vez sea el más debilitado, porque los estudiantes, mientras actúen con algunos conceptos, los van a aprender, pero buena parte de lo que nosotros construyamos con ellos se va a ir olvidando, con lo cual, cuando nosotros decimos que enseñamos, en el aspecto específico, enseñamos normas, valores, saberes, conceptos, estrategias. Piensen, hay algún autor que creo que ustedes deben conocer, Juan Carlos Tedesco, murió hace poco, fue ministro de Educación, que decía que el mundo que viene hay que poner delante de todo el aprender a aprender. Los estudiantes de la escuela secundaria tienen que llevarse el aprender a aprender. Dicho esto, al adolescente ustedes le van a proponer un marco
de planificación en el cual van a estirar los conceptos para que sea favorable la emocionalidad, la empatía, la cercanía, el desarrollo personal, que sea posible la argumentación. Si ustedes ven que un estudiante no puede argumentar, que tiene problemas para leer o para leer entre líneas, se van a parar ahí. Y no va a importar tanto el neocolonialismo o el imperialismo. Punto aparte. ¿Se entendió, no? Ese es un plano de la problematización y la contextualización de a quién le estoy enseñando, en el nivel secundario. Ahora, lo que estamos tomando hoy es a docentes que van a ser capacitadores de los docentes que trabajan con adolescentes. Entonces, esos docentes que hoy tomaron cátedras, a los docentes que van a la cátedra no le van a explicar una cantidad de conceptos porque se supone que ya los tienen. Y si no los tienen, que Dios los ayude. Una clase sincrónica y le presento 4 textos, en la próxima clase sincrónica hablamos de esos textos. ¿Entienden? Ahí hay una lógica en la cual es verdad lo que vos decís, que presentar un plan es un poco disparatado, pero también es verdad que va cambiando los contextos y va cambiando el auditorio, ¿no? Es decir, estos que quieren ser capacitados y van a tener que hacer un esfuerzo importante en cada cuatrimestre, y si no, no tendrán la capacitación, que vuelvan la próxima. Ahora te hablé un poco como director, ¿no? Y si alguien que se presenta no defiende bien su proyecto, y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, tenemos la presencia, bueno, Mulet estuvo en la otra vez, en la otra defensa. Después vamos a recibir la de Valeria. Bueno, escuchen, vamos a lo nuestro. Hoy comenzamos, difusamente, pero sí comenzamos el análisis de lo que podríamos llamar peronismo, ¿no? Peronismo. Entonces, me gustaría que hablen ustedes un poco. Ajá. ¿De qué? ¿Se ve esto? ¿O no se ve una parte y otra parte no? No, sí se ve. Creo que se ve todo, por lo menos. Bien, bien. Un poco chico, pero sí. Lo utilizamos hace unos meses. Ustedes creo que se acuerdan, en la unidad introductoria. Hace bastante ya que lo usamos. Yo sé que muchos lo habrán visto en ese momento y como formaba parte de un bloque que, bueno, trabajamos el texto, ¿se acuerdan? De Vicente Palermo, El siglo de Perón se llama el texto, ese texto que usamos, que es un buen texto, pero es un texto muy comprimido, muy comprimido. Entonces, ¿quién se anima a decir algo en relación con lo que se lee acá? Me gustaría... Me escuchen, yo les digo esto y me gustaría que hablemos, que hoy sea una charla que no dé lugar a un monólogo mío. Si lo hago, párenme. Porque todos ustedes tienen una posición y tienen conocimientos respecto de esto y lo pueden, digamos, pueden hacer un buen desarrollo diacrónico. Entonces, lo que digo es, hagamos una especie de gran torbellino de ideas en relación al peronismo. En todo caso, yo voy coordinando en función de este esquema que podría llamarse el peronismo. Es decir, el peronismo de su origen más o menos hasta la actualidad. Yo la verdad, profe, no me acuerdo mucho del texto de Palermo porque lo leí hace como 1000 meses, pero sé que en un momento hablamos, viendo todo el cuadro de si el peronismo había sido siempre el mismo, de si tenía las mismas bases, de que en función de qué bases tomaban y cómo se fue modificando. O sea, si podríamos hablar siempre del mismo peronismo, que claramente no. Y bueno, y eso. Viendo el cuadro así en general, digo, Leila, avanza un poquito más, está muy bien lo que decís. Primer pregunta es, ¿peronismo o peronismos? En plural, ¿no? No, gracias, igual, no sé si alguien quiere seguir, era eso, no sé si tengo más para decir sobre eso. No, ¿cómo no? Bueno, pero en todo caso el esquema te puede ayudar o que te den la posta, pero digo, no te quedes ahí. Mirá el esquema
No necesariamente hay que recordar lo que dice el de Palermo, era un texto, en todo caso, para abrir el tema, ¿no? Ahí le tira magia. No, en realidad, perdón, estoy con el teléfono porque la letra es muy chiquita y lo uso de lupa. Pero, no, a ver, claramente el peronismo no se puede tampoco entender si no se lo analiza dentro del contexto del momento. O sea, porque eso me parece que es esencial. Uno puede hablar, no es lo mismo el primer gobierno de Perón que el tercero, pero también es cierto que la coyuntura internacional había cambiado. O sea, todo, las relaciones comerciales, entonces, eso me parece que es importante. El primer peronismo puede llegar a surgir en un marco en el cual gobiernos del tipo del peronismo se venían dando de alguna manera en la región, que es lo que llamamos populismos. Después por ahí en otros lugares esos gobiernos han terminado y el tercer peronismo es una especie de resabio de lo anterior, cuando ya estaba quedando de alguna manera anacrónico, por lo menos en sus bases originales, ¿no? Me refiero. Además, creo yo también que hay que tener en cuenta que quiénes fueron los presidentes que usaron la palabra peronismo para identificar su partido político. Creo que uno puede hablar mucho de la boca para afuera, cuando en realidad las políticas ya parten desde la base totalmente distintas, son muy diferentes a quizás lo que plantea el primer gobierno de Perón. Más allá de que obviamente se van dando sociedades distintas, ámbitos económicos, sociales, todo es diferente, pero el decir soy peronista y a partir de esto sabes que la gente que piensa que sos peronista va a votarte, yo creo que va un poco a maniobrar el pensamiento también de decir, bueno, si sos de un partido político, entonces vas a seguir estas políticas que en realidad son totalmente distintas a lo que proponían. Muy bien, pará, Natalia, pará un cachito ahí, no te vayas, ¿eh? A ver, primer tema. Estoy acá. Primer tema. Leila dice, el peronismo tiene una identidad, hay peronismo, es decir, en todo este registro diacrónico que empieza en el 43 y sigue, y uno diría, sí, la palabra persistió, hay un componente de principios, de conceptualización, de discurso y de prácticas que aluden a un ser peronista. Es decir, hay un movimiento, en fin, después vamos a definir. Pero ella lo que dice es, eso es un plural, con lo cual ahí abre otras incertidumbres. La de una coalición social o un movimiento que dejaría fuera digamos, la definición de partido dentro de la escala del sistema burgués, digamos, ¿no? Un partido político. Me parece que la pregunta esa de Leila no hay que olvidarla, es muy global, pero da lugar a otras preguntas. Lo que dice Alexis es, el peronismo, contextualicémoslo, un movimiento, partido, estructura política, coalición, grupo, que tiene tanta representatividad y que está ligado al poder de una manera, diría, tan llamativa, tan persistente, en condiciones tan cambiantes, alude a varias preguntas. Entonces la pregunta sería, ¿en qué sentido en cada etapa el peronismo logra mutar, asociándose, vinculándose, navegando la ola? Entonces, la primera etapa es Segunda Guerra, posguerra. Y entonces tendremos que mirar, no quiero avanzar yo, avancen ustedes. Después, cómo las distintas etapas del peronismo tienen condicionantes externos sobre el que el peronismo actúa. Y ahí tendremos que hacernos las preguntas de en qué medida el peronismo reaccionó, flexibilizó su componente ideológico, dinámico, interno, para revivificar la representación con la base de los peronistas, ¿no? Me parece muy importante. Y ahora, Natalia, repetilo de nuevo, vamos a tratar de ponerlo como un concepto académico, dale, hacer esfuerzo. De que una persona, un funcionario político que dice ser peronista, que en realidad no lo está diciendo de la boca para afuera,
porque sus políticas o las políticas que quiere aplicar, si es que llega al gobierno, no tienen correlación alguna con lo que plantea el peronismo de base, creo yo. Ahí está, para ahí. Peronismo de base. Ya ahí la jodimos. El peronismo de base. Yo te entiendo lo que vos dijiste. O sea, peronismo de base sería, hay un peronismo auténtico. Y entonces no lo estamos respetando. Esa podría ser un poco. La segunda podría ser, vemos que el peronismo como una práctica se burocratizó y entonces busca como un partido del poder alcanzar el poder porque tiene algunos mecanismos con los cuales recompone su discurso sin que se violente o se degrade el sistema de representatividad que le permite acceder al poder. ¿Dije bien? Bueno, entonces esa cadena de representatividades que van degradándose y que van dando lugar a que buena parte del sentido común histórico argentino diga, esto no es peronismo, esto es peronismo, este es el problema de la Argentina, y lo identifique como un animal mutante de muchas caras que se va transfigurando, es un elemento muy potente que alude también en un punto a la misma pregunta que hizo Ayelén por la identidad. ¿Es singular? ¿Es plural? Muy bien. Profe, Sí, Valeria. yo tengo una pregunta, porque si veo el esquema, ¿no? Y veo peronismo clásico, eso me da a entender que habrá un peronismo moderno, o cuando dice etapas del peronismo, ¿hablamos de uno solo, del mismo? ¿Hay nuevos, hay muchos? Eso es lo que le dije yo cuando arrancamos. Perdón. No, mi vida, te amo, pero Siempre pensamos igual, ¿viste? Por eso. Te tiene que dejar a vos. Sí, sí, A mí lo que me parece que es un componente central en el peronismo que yo no visualizo desde hace 50 años, me refiero, en otro partido, es un componente fuertemente emocional, que me parece que es lo que le da cohesión al peronismo, que yo no lo visualizo en otros partidos con ese componente fuertemente emocional y además acrítico total, que por el simple hecho de que una persona esté identificada como peronismo ya de por sí tiene una adhesión profundísima, se lo conozca o no se lo conozca. Después sí, por supuesto, todo el mundo sale a decir que Menem no fue peronista, pero lo cierto del caso es que los mecanismos con los que accede el poder son justamente en base a esa identificación emocional profundísima que tienen sobre todo las grandes bases populares con el peronismo, y no tan populares, o sea, mucha gente. Mi viejo votaba el peronismo aunque le pusieran un gato con un cartel que dijera peronista. Para Alexis, vamos a tratar de darle, yo lo único que voy a hacer es ponerle en un carril académico para que después podamos aludir a que lo que ustedes están planteando tiene un correlato con lo que vamos a leer. Enmarca algunas posiciones teóricas de los historiadores de la época. A ver, ¿quién se anima a decir, a ponerle un título a lo que dijo Alexis? No quiero, a ver si ustedes van a poder. ¿Cómo no? Y yo pienso que tiene esa mística de transformar al líder carismático, popular, en una especie de deidad, que hace que lo sostenga los 9 años, después viene esa proscripción de los 18 años, y ahí le quería agregar, creo que Portantiero habla de un empate técnico, ahí donde digamos empieza a ver no se sacan ventajas las distintas fuerzas, y creo que ahí después recurre en el 73 a la parte juvenil, que creo que juvenil medio marxista, ahí no se entiende muy bien, yo no entiendo muy bien si es lo que le quedaba o si era parte de un proyecto, ¿no? Eso es una pregunta que yo le traslado, ¿no? Ahí está, dijiste muchas cosas, vamos a parar ahí. A ver, la primera cuestión que dijo Alexis y que acaba de explicar Jorge muy bien. Si algo es místico, ¿saben lo que es místico, no? ¿De dónde viene místico? Del mito. Del misterio. Mistos es el iniciado. Entonces,
lo místico implica que hay una relación en donde alguien me traspasa algo que no se puede conocer de cualquier manera, me traspasa un conocimiento que no es accesible para todos. Por lo tanto, lo místico es algo desconocido, siempre alude a una fuerza invisible, ingobernable, en donde hay alguien que comulga con lo místico y que es su medium, su mediador, ¿no? Entonces, bueno, la palabra místico es claramente una palabra de origen sagrada, ¿no? Se utiliza para el sacerdote, el pontífice, el que tiene el teléfono de Dios. Está muy bien esto, porque lo que dijo Alexis es, hay un componente emocional. Entonces yo diría, si hay algo que el peronismo ha dejado a lo largo de su historia, es una relación que Weber estipuló como una de las fuentes de poder moderno, que es la carismática, ¿no? Es decir, hay una atracción de Perón como jefe, líder máximo, que tiene verdades. Perón enuncia las 20 verdades peronistas. No tiene principios, no tiene un debate, no hay un congreso de peronistas que debaten los principios. Perón enuncia las 20 verdades. La palabra verdad alude a dogma, y los peronistas no se quedaron cortos. Perón y sus hombres también aluden al dogma. Lo que en realidad no es que nosotros estemos diciendo algo que el peronismo no quería decir. Perón y sobre todo los peronistas decían, esta jefatura no solo es carismática, no solo generó una relación performativa. ¿Qué dice performativa? Que alude a un hecho de encuentro. Se consumó en ese encuentro, no tenía una norma anterior, se dio en ese encuentro. La plaza, la Secretaría de Trabajo y Previsión, fue el amor, diría, ¿no? La novela, fue el amor. Bien, entonces, esa jefatura de Perón tiene ahora un carácter, diría yo, litúrgico. ¿Qué quiere decir litúrgico? Hay un mixto. Perón me inicia. Y Perón lo que hace en la liturgia es reeditar al iniciado. ¿Reeditar lo que es? El ágora. Nos encontramos un 17 de octubre en la plaza, reeditamos el encuentro y no puede haber mediadores. No hay sacerdotes. Perón no quiso, expulsó a los mediadores. Acá estoy poniendo parte de la interpretación. Ustedes la pueden negar porque van a salir los peronistas a comerme la carótida. A ver, en el medio hay una gran cantidad de mediadores, pero la verdad es que cuando el momento de crisis avecinaba, todos se encargaban de poner a la masa frente al líder. No era válido un vicario. Vicario es, lo uso a propósito, la palabra vicario es también no castrense, perdón, eclesiástica, ¿no? El vicario máximo, ¿quién es? El vicario. Ni idea. El Papa. El Papa. Vicario es el que reemplaza. ¿Quién reemplaza a Dios en la tierra? El Papa. Entonces, Perón no resistió los vicariatos. El vicario más grande que tuvo Perón, ¿quién fue? Eva. No, le estoy haciendo preguntas muy fáciles. Sí, ya voy, mi amor, ya voy a comer. Pone la milanesa, dale, ya voy. Escuchen, el único vicario que tuvo Perón es la palabra que se repite todos los días, por televisión. Cámpora. La cámpora. El único que tuvo un vicariato brevísimo, fue don Cámpora. Bien, entonces, escuchen, el peronismo no resistió un vicariato. No tuvo una escuela de cuadros. No tuvo una escuela de cuadros. ¿Se entiende? Debatimos en un congreso para elegir funcionarios. No, hay un jefe, caudillo, líder único, que elige, designa en una corriente bien vertical. ¿Está debatido el peronismo, el verticalismo? No, el verticalismo es algo que alude al peronismo, pero por una razón, yo diría, de tipo performativa.
surgió de esta manera. Te digo más, Juan, y para ahí es una interpretación mía. Cuando llega el momento en que un líder peronista, ponele por la Constitución, no puede ser reelecto, se convierte en el peor enemigo del tipo que puede llegar a sucederlo. No tolera la sucesión. O sea, Menem fue un collar de melones para Duhalde, por ejemplo. O sea, lo peor que les puede pasar a un tipo es que ser reemplazado por otro peronista que a la vez se va a quedar justamente con parte de esta mística. No toleran ese tipo de reemplazos. No preparan cuadros por eso. Bueno, pará, escuchá. Vamos a tratar de ser asépticos, ¿no, Leila? Porque ya me parece que el gorilismo se está penetrando en la pantalla, ¿no? Leila me está poniendo cara, Alexis, cuando hablas. Es que, perdón, ¿no? Quería decir algo respecto a lo que dice Alexis. Digan todo, también, digan todo. intentando salir el sentimiento. Remontando al texto ese que leímos al principio, Un siglo de peronismo, sí, hablaba un poco de que repetir ciertas estructuras hace a que se mantenga el peronismo. Por ejemplo, lo del líder. Al margen de que el contexto mundial en ese momento tendía a tener líderes, no era solo Perón en Latinoamérica, pero creo que, y carismático, no de simpático, hablando desde un aspecto sociológico, digo, eso es una figura, uno de los estamentos del peronismo, tener un líder. Sí. Creo. Profe, ¿sabe que también quería preguntarle, acompañando un poco lo que dice Valeria, el hecho de la figura de Eva, creo yo que después repercute también en cómo se ven las primeras damas que que acompañan a los presidentes. O sea, la manera, no sé obviamente si me equivoco o no, pero la manera que tiene de sobresalir, decir, bueno, nos fijamos más ahora también en la primera dama, no solo en el presidente, qué es lo que hace, qué es lo que aporta, qué es lo que no aporta, qué podemos criticarle, qué es lo que no podemos criticarle. No sé si tiene que ver también un poco esta figura de la persona que acompaña al que dirige al país. Sí, lo tomo. Para terminar un poco lo que había dicho Alexis al principio y matizarlo con lo que dijo Jorge, con lo que ya estudiamos o con lo que ya estuvimos charlando en su momento. A ver, Don Hipólito generó entre los años 10 y su muerte, mediados de los 30, una incondicionalidad, una lealtad y un fervor de masas que inaugura el periodo de la democracia de masas. Es decir, no es propio del peronismo inaugurar la relación caudillo-masas. ¿Se acuerdan que hablamos del unanimismo? El jefe dice, yo y ustedes componemos la nación. Cuando se hace este ejercicio, lo que se dice es, dejamos afuera el sistema de partidos, a los otros, ¿no? Es decir, hay un unanimismo desde el punto de vista de la concepción del sistema político. Sí, Daniel, adelante. Juan, en ese sentido, ¿no? Yo estoy, digamos, interpretando todo lo que dicen los compañeros, y aparte de lo que leí, ¿no sería también una forma de proyecto sobre ese antagonismo que busca de la política la unión o la integración a través del discurso de la justicia social, y que después, bueno, los sucesores quieren reproducir a través de estas doctrinas que emanan del peronismo? Bien, lo tomo, Daniel. Antes de seguir adelante, un poco lo que decía Natalia es el primer peronismo que aparece acá, o el peronismo clásico, como le puse ahí, o podemos decir el peronismo primigenio, que en esta periodización ubicamos entre el 43 y el 55, y que después lo vamos a subdividir, es una etapa, como ya han dicho, en la cual las condiciones de posguerra, la persistencia del pensamiento nacionalista, proteccionista, corporativista, antiliberal, era en buena medida en Occidente, no en otras regiones, en Occidente, una atmósfera ideológico-política de la que Argentina tenía más que otras latitudes. Es decir, la Argentina era un escenario donde el ejército,
la Iglesia y muchos sectores habían expandido la idea de haber derrotado al Imperio Británico, de la lucha contra ese imperialismo, y también tenían una idea de que el sistema político tenía que virar al caudillismo contra la burguesía y para evitar el comunismo, ¿no? Dicho esto también pasó, y muchos hablan de reformismo de la posguerra. El reformismo de la posguerra fue la suma de un modelo proteccionista de Segunda Guerra que profundizó y que generó una sustitución de importaciones, en buena medida en toda Latinoamérica, un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, un fortalecimiento, en ese caso, de la relación entre las Fuerzas Armadas y ciertos sectores civiles, industriales, y el sostenimiento de algunos baluartes como sostén del poder. Las iglesias, sobre todo la iglesia, las Fuerzas Armadas y en algunas regiones los sindicatos. En el caso de la Argentina, va a ser mucho más poderosa la presencia de los sindicatos junto al peronismo. Y en esto tomo lo que decía Valeria, Valeria o Daniel. El peronismo, aparte de lo que ya dijimos, si tiene algo que es consustancial, es que todo lo que dijimos es cierto, pero que no sostiene la emocionalidad, la unión al líder, la liturgia, la verticalidad, solo por amor al líder. Ese líder generó una distribución de bienes al interior del capitalismo que fue revolucionaria. Dicho esto, todo lo demás puede no entenderse sin entender ese proceso en el cual Perón y los sectores que acabo de mencionar, nacionalistas, producen este cambio que fue muy irritativo, que fueron años muy complejos. Yo diría, si estudiamos el 1880 como un año complejo, 1930, disculpen, como un año complejo, sin lugar a duda, 1945 es el principal parteaguas. 1945 es el principal parteaguas. Uno dirá, bueno, 43-45, sí, es una etapa en donde ocurren transformaciones muy poderosas. La primera que habíamos dicho, ¿se acuerdan? La vacancia hegemónica. Había un problema en la Argentina de crisis de legitimidad, crisis de participación, una crisis nacional y una crisis de productividad. Todas esas crisis, ¿no?, están presentes, y los partidos que tenían el poder hasta los años 40 se ven privados de llevar a cabo, a través de un sistema corrupto o pseudo democrático, la continuidad de ese sistema que llamamos convergencia o concordancia. Entonces, dicho por otros autores, Perón es la resolución. Cuando digo Perón, digo, este esquema de poder en el cual Perón asciende es también una solución a un problema en la principal crisis que tiene el mundo. Repito lo de la última clase, ¿se acuerdan? Stalingrado. El ejército rojo está derrotando a Hitler. 43. 45. El ejército rojo entra a Berlín. Los aliados avanzan, lo cuelgan a Mussolini, se acaba el fascismo, y paulatinamente la Alemania nazi, el Tercer Reich, es dividido en dos ámbitos. Eso ocurre en el 45. En el medio de ese debate entre si la Argentina era pro-eje o pro-aliado, Perón queda del lado pro-eje. Es el nazi fascista en la Argentina. Del otro lado quedan todos los partidos que se unen como Unión Democrática. Están con los aliados. ¿Quién triunfa en las elecciones? Perón. Digo, esto es como la presentación de una síntesis de, si ustedes quieren, de la crisis en pocas palabras. Pero con esto que estoy diciendo, hay dos temas que no podemos perder de vista. El peronismo fue la resolución de esa larga crisis de vacancia hegemónica, enfrentándose a una coalición de partidos con el embajador estadounidense, Braden, y el peronismo fue el que articuló una solución
en el problema de la legitimidad y en el problema de la distribución. Les diría algo más, en el problema de la productividad también. Es decir, Perón viene, como dijimos en las últimas clases, a establecer un modelo industrialista no incipiente, lo establece como política fundamental de Estado. Extrae del campo, de la extracción primaria, y lo pone en el sistema de crédito blando para la industria liviana. Favorece el salario y viabiliza una potenciación de la demanda interna. El mercado interno crece. Hay, escuchen, 3 años, algunos dicen 3 años y medio, pero 46, 47, 48, Félix Luna tiene una cantidad de tomos de la historia del peronismo, y a ese tomo, que va del 45 al 48, le puso La Argentina era feliz. 3 años. Llamémosle a esos 3 años, 3 años y medio, el periodo de mayor distribución y expansión de la ciudadanía, del consumo y de la presencia de los sectores que no habían accedido ni a esos bienes, ni a ese reconocimiento sindical, ni a ese tipo de ciudadanía política. Ese tipo de ciudadanía política no es cualquier ciudadanía política, es la ciudadanía política peronista. Eso le iba a decir, profesor, que además no solo que la redistribución que le da poder adquisitivo, sino que además a través de los sindicatos le pone esos hoteles de Mar del Plata, le dice, ahora vas a ser un burgués, vas a poder vivir, vas a poder gozar, el trabajo te va a dar goce. Me parece que eso es también bastante inspirador, ¿va? Por eso creo que genera esa mística que perdura el día de hoy, ¿no? Al empezar a vivir y ser guía para que pueda no solo comprar cosas, sino que haga esa vida que de ascenso social, ¿no? De clase media. Bien, ahí, parate ahí. Ascenso social, escuchen. El peronismo viene a poner en la primera línea de las variables demográficas ascenso social. Ahora, el peronismo no aludía a la clase media. Después vamos a hablar del problema de la falta de comprensión cabal de quién era Perón y la clase media. Pero el peronismo constituido después del 17 de octubre, en su primer columna tiene a los trabajadores. La clase media está acá. El peronismo en realidad empieza a tener cierta política de irritación con la clase media. La clase media no es el sector privilegiado por el peronismo. Es más, lo que hoy llamaríamos una pyme, un pequeño comercio, va a empezar a ser erosionado por las políticas peronistas de control. El que tiene una casa y tiene alquileres, el que tiene un comercio con los precios fijos. Es decir, hay cierto estado de la regulación que favorece al más desposeído. Y hay, unido a eso, una revolución plebeya. Perón, diríamos con los términos de hoy, empodera a los sectores que no tenían esa relevancia social y que se ven protegidos por la legislación laboral, se ven protegidos por decretos del Poder Ejecutivo, donde tribunales favorecen al consumidor, etcétera, etcétera. Pero no me estoy poniendo yo en monologador, y hay cosas que dijo Daniel, repetilas, Daniel, que me parece que hay una parte que no la puse en el conteo de lo que dijeron. Bien, Juan, que viste, anterior al peronismo siempre estaba latente ese antagonismo. Entonces Perón lo quiso, también está con esa del cuartel, que él baja porque el pueblo lo necesita, pero a raíz de que de un proyecto político de unidad, que él llama patriotismo, y dentro del discurso elabora, la doctrina del peronismo, que sería la justicia social, y que después, bueno, eso se reproduce y lo toman los demás, los demás representantes del partido, a pesar de que él ya no esté. Bien, es muy bueno, muy bueno. Parémonos un poquito acá. El dogma peronista era, supongan, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, digamos, ¿no? Primero el pueblo, después el movimiento, después los hombres. Ahora lo que digo es esto, escuchen. El peronismo, desde el punto de vista que está hablando Daniel, alude como un nacionalismo bastante conformado
a la idea de patria, la patria feliz. ¿Cuál es el formato que Perón, en su marco ideológico, designa como estadio final de la patria feliz? Eso es muy importante, muy importante. Perón no lo deja de repetir hasta sus últimos días, ¿no? La comunidad organizada. Para el peronismo, la comunidad organizada es un formato de patria que no se dinamiza, no fluye por los canales de la ciudadanía liberal. ¿Entienden? No forma parte de las regulaciones que la burguesía le impone al sistema de partidos, a la Constitución, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bien. Hay algo más que me parece que de esto, hay algo que dijiste vos, me parece, Valeria, o no recuerdo, pero creo que alguien lo dijo, respecto de, si no lo dijeron, bueno, lo decimos ahora, en la relación mística, Daniel lo acaba de decir, en la relación mística que estudia Eliseo Verón, la relación que hay entre el discurso y la realidad, esto lo podríamos llamar así. Miremos fundamentalmente lo que Perón dice, pero miremos también, mucho más fundamentalmente, lo que Perón hace. ¿Entienden? Discurso y práctica en el peronismo van a empezar a tener una distancia, y Perón es un gran generador de un universo simbólico nuevo. Perón genera un universo simbólico nuevo. A ver, ¿era nuevo del todo? Respóndanme de acuerdo a lo que dijimos en las últimas clases. ¿Era nuevo del todo ese universo simbólico? No, se me ocurre que no. Ya, de hecho, de alguna manera había sido prefigurado por el irigoyenismo, con lo que acabo de mencionar. Lo que pasa es que no se extendió en el tiempo. Está bien, pero el irigoyenismo, escuchen, en las últimas clases, ¿se acuerdan que vimos el nacionalismo? Escuchamos la palabra de Ernesto Palacio, de don Manuel Fresco. Bueno, Fresco en su discurso hablaba de justicia social también, por ejemplo. Exactamente. A ver, son los nacionalistas los que generan en los años 40, bastante antes del peronismo, lo de la soberanía económica, la independencia política, la justicia social. Esto ya estaba establecido por los nacionalistas. Esos nacionalistas, escuchen, caso Ernesto Palacio, caso Ibarguren, caso Irasusta, eran todos, en su mayoría, muy católicos. Veían a Franco, al generalísimo, lo veían como el líder. La mayoría no veía a Mussolini como el verdadero liderazgo. ¿Por qué razón? Porque se acuerdan que hablamos que en los 30, sobre todo a partir del año 34, la Argentina es un escenario de gran expansión de la confesión católica. Es decir, la Argentina está en un espacio donde la Iglesia tiene un predicamento y ha avanzado sobre la cultura, sobre la regulación social, sobre la educación y sobre los espacios del ejército, no tanto de la Marina, sobre el ejército y sobre el Estado en general. ¿Cómo? Bueno, la Iglesia tiene obviamente un predicamento espiritual e ideológico. Entonces, estos hombres, Ernesto Palacio, Fresco, los que leímos el otro día, Ibarguren, Irasusta, son muy católicos, igual que Gálvez. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto a Gálvez? Ven en Franco el hombre, el caudillo cristiano. El caudillo cristiano. ¿Por qué hace todo lo que hace Franco? Porque fundamentalmente quiere hacer triunfar la religión. ¿Contra quién? Contra el ateísmo comunista, ¿no? Contra el anarquismo agnóstico, etc. ¿Qué pasa con Mussolini? Mussolini es un ex socialista en la Primera Guerra, ¿no? El fascismo es una mezcla de socialismo y faccionalismo castrense, digamos, ¿no? Militarismo, si ustedes quieren, expansionismo, pero lo que tiene en la cabeza muy claramente Mussolini es que el Estado tiene que generar un sindicalismo estatal. Es decir,
¿qué dice Mussolini en su cabeza? Lo que le dice a Perón, según Perón, y lo que establece como marco corporativo de dominio de Estado. Hay que establecer un marco de regulación sobre todos los trabajadores. Los trabajadores tienen que estar estatalizados. Esa es una idea muy poderosa del corporativismo. ¿Por qué razón? Porque no deja fuera la relación de líder-masas, ¿entienden? No es que Mussolini establece un corporativismo clásico. ¿Cómo sería un corporativismo clásico? Uriburu, ¿no? Uriburu, José Félix Uriburu dice, es corporativo. Pero el tipo que decía, me junto con las universidades acá, con las cámaras empresariales acá, con la sociedad rural acá, con Carvap acá, con los sindicatos acá, con la burocracia acá. Es decir, pensaba el corporativismo como una sumatoria de miembros orgánicos del Estado, tal como pensaba la monarquía española en el siglo XVI. Eso es una idea rectora para el pensamiento de la derecha. Pensar la cabeza en el líder, pero el resto de los miembros son cuerpos, órganos de ese cuerpo. Mussolini no. Mussolini piensa que el cuerpo de la nación son todos los trabajadores y es el líder, y se acabó. Y hay un elemento también en Mussolini que no le cierra. Mussolini no es católico. Mussolini no es un líder porque tiene raíz socialista. ¿Qué pasa con Hitler? Menos. Hitler es ateo. El nazismo es, desde el punto de vista filosófico, una teoría que apela a la divinización del Estado. Es decir, para Hitler y para todo su corte de criminales, el Estado alemán no tenía religión. La religión eran ellos, era el Estado alemán, el Tercer Reich. La divinización del Estado es un máximo grado de paganismo. ¿Qué pone Hitler por delante de todo? Bueno, el espíritu ario, la alemanidad gobierna. ¿Quieren algo más pagano que eso? Bueno, para los católicos argentinos del nacionalismo cristiano, digamos, ellos buscaban un líder católico a la forma de Franco. ¿Qué pasó cuando llegó Perón? Se espantaron, porque Perón no solamente no era católico, Perón era lo que los auditores querían que fuera. Perón hablaba con los sindicalistas y terminaba convenciendo a los sindicalistas, pero los escuchaba y se quedaban pensando que Perón era eso que ellos querían. Con los industriales algo parecido, etc. ¿Qué palabra define a esta forma de Perón? Para sus compañeros de armas, Perón era el más político de los políticos, pero desde el punto de vista profesional era un perfecto demagogo. Le decía a todos lo que todos querían escuchar. Dicho de otra manera, les mentía. Para la derecha, Perón también se convirtió en una especie de demagogo, pero también peligroso, porque Perón, desde el momento que toma el poder y accede en el 43, pide la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Y qué hace? Se convierte en un líder típico. O sea, un coronel circunspecto. No. Va a hablar con los sindicalistas, quiere cooptar a los sindicalistas, llama a los sindicalistas, da discurso en manga de camisa a los trabajadores. Les promete avanzar sobre el capital. La derecha autoritaria argentina se da cuenta rápidamente que ese Perón no se parece en nada al caudillo que ellos estaban esperando. Por eso hay que pensar esto. En la Argentina había profascistas, había pronazis, había profranquistas o profalangistas, pero ninguno de ellos se quedó conforme con Perón. Todos salieron bastante ahuyentados. Perón los recibió, les dijo que sí, que trabajaran para él, después les dio una patada en el traste. ¿Con quién tiene una buena relación Perón? Bueno, tiene una buena relación con Jauretche. ¿Por qué razón? Porque para Jauretche Perón no era un demagogo, venía a instalar lo que Forja había planteado. ¿Qué era lo que Forja planteaba? Bueno, hay que tener un antiimperialismo frente al escenario actual contra los Estados Unidos. Perón se presentaba como un hombre que hablaba de la revolución del 4 de junio. ¿Qué significaba la revolución del 4 de junio? Final del periodo británico. El 4 de junio, según Perón, se había cortado ese periodo donde la embajada de la Argentina trabajaba para
los frigoríficos y los consumidores británicos de nuestros productos. Digo, todo esto que estoy diciendo, después lo vamos a ver en los números, es bastante mentiroso. Las cosas siguieron más o menos, pero Perón se presentaba de esta manera, en el discurso, ¿no? Entonces, cerrando lo que estábamos diciendo, Perón aparece como un líder que está en la época, es nacionalista, es parte integrante de las Fuerzas Armadas, es el líder de una logia militar, ha tenido una posición en la Segunda Guerra. Les anticipo que la posición de Perón es la más ambigua de todas. Fue neutral, pero en un momento se da cuenta que la neutralidad ya no sirve y que hay que declarar la guerra, y Argentina declara la guerra, en fin. En ese momento cambian a Ramírez, lo hacen renunciar y ponen a Farrell, que es amigo de Perón. Después lo vamos a ver ordenado en el tiempo, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con esto? Perón es un líder que todos buscan en algún formato, pero Perón se va realizando y resolviendo algunos problemas que, cuando vemos la estructura, cobran un sentido, si ustedes quieren, más lejano a la coyuntura, ¿entienden? Es decir, no nos podemos quedar con Perón y su demagogia, o Perón y su sistema verticalista. Es decir, hay conceptos políticos detrás de la estructuración de lo que vamos a llamar dictadura conservadora católica, que es la que toma el poder el 4 de junio hasta el 4 de junio del 46. Ojo que son 3 años, no son 2 días, son 3 años. Muy importante ese periodo. Bueno, me fui de tema y hablé demasiado, y hay un elemento con el que comencé, que era el que había planteado Daniel, el tema de Perón respecto de la interpretación de los discursos que hacen Eliseo Verón, donde Perón dice, en los primeros discursos dicen: yo dejé el regimiento, abandoné mi vida de soldado para convertirme en el primer trabajador. Eso es una falacia, pero digo, en términos discursivos, lo que Perón estaba diciendo: yo dejé de ser militar para convertirme en uno de ustedes, y vengo a rescatarlos, porque el mundo de la civilidad estaba gobernado por liberales que querían enriquecerse y por comunistas que los querían manipular. Yo voy a establecer una armonía, un equilibrio, que es que la comunidad organizada, patriotismo, donde los trabajadores tengan dignidad, que es justicia social, bla, 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 ¿no? Lo que acabamos de mencionar antes. Bueno, me parece que ustedes pueden seguir, porque Jorge, sin ir más lejos, avanzó un poco más. Yo no quiero entrar, mañana íbamos a entrar coyunturalmente en una etapa, pero digo, preséntenme el resto, a ver, con más elementos. No se escapen, ponen la carita y se van. Voy a hacer la gran examen. Juan, una consulta. Dale, Daniel. Cuando Perón habla de la tercera posición, ¿lo dice antes del 46? Por lo que vos decís, creo que sí. Pero sí, es como que la firma en el 46 después de digamos, los hechos transcurridos. Sí. A ver, escuchen, en el año 44 vamos a leer 2 documentos, como muchos, pero 2 fundamentales. Son 2 discursos de Perón. Uno, en la Universidad de La Plata, Perón habla de la Argentina y la posguerra, que es como un marco programático. Lo escribe en el 44, pensando qué lugar puede ocupar la Argentina en el escenario de posguerra. Se estaba anticipando un poco a un escenario de guerra en donde obviamente se iba a dar lo que se dio. ¿A quién le está hablando en ese momento Perón? Le está hablando a los dirigentes industriales, le está hablando al ejército, le está hablando a los sindicatos, pero en general a los dirigentes lo que les dice es: la Argentina tiene que definir qué lugar va a ocupar en el escenario de posguerra. Y en ese lugar claramente Perón va delineando un mundo que va a ser bipolar, un mundo que va a tener el peligro que Perón ve, es el peligro comunista, el avance comunista,
Y del otro lado, bueno, el gendarme capitalista, que son los Estados Unidos. Eso Perón lo ve claro, y durante muchos años, después en su exilio, va a estar permanentemente escribiendo en relación a lo que después fue el mundo de los no alineados, digamos, ¿no? Los no alineados eran ese importante bloque que pretendía ser cooptado por los dineros o la revolución comunista, y también que era monitoreado y, digamos, y buscado por el mundo capitalista. Entonces, en ese sentido, Perón sí lo plantea. Después, directamente, en los años 60, Perón va a decir que lo dijo todo. Esto es un problema del discurso peronista. Perón va a decir que él dijo todo, que tuvo relaciones con Mao, que se escribió, o sea, pero bueno, Perón era un hombre muy inteligente, un líder fantástico, que obviamente en el escenario político no tenía contendientes. A ver, quiero decirles algo que puede resultar polémico, pero digamos, Perón fue una figura en el escenario, desde el punto de vista político, muy hábil. Sin lugar a dudas, el político del siglo XX en la Argentina, sin lugar a dudas. Y lo digo desde un punto de vista de la realpolitik. No estoy valorando si lo que hizo o no hizo fue más o menos ético. Lo que estoy diciendo es que en términos de eficacia política, sus adversarios fueron derrotados por sus discursos y por sus acciones. ¿Entienden? Lo que quiero decir es, la eficacia de Perón se medía en la masividad de la representación de un sector creciente que entendía que él y sus ideas eran la solución para la Argentina. Entre esas ideas, bueno, muchas persistieron. Obviamente la del sindicalismo, de esos 3 años de la Argentina era feliz, eso quedó como, vamos a dejarlo así, en los términos informales de hoy. Del 45 o del 46 a fines del 48, la Argentina era feliz, quedó como la edad de oro. Para todo peronista, ese periodo de máxima distribución nunca fue medido ni comparado con los periodos de depresión o pérdida del salario o crisis. Nunca en la memoria, la conciencia de el sentido común histórico del peronismo, ese periodo fue superado por algún periodo crítico. ¿Qué le van a oponer los peronistas a ese periodo de 3 años de dispendia, mejora, futuro, conquista? Le van a oponer la caída de la violencia del 55. Entonces, ahí vamos a bascular entre los años felices y los que no querían la felicidad para los trabajadores, y la terminaron de la manera más cruenta. ¿Entienden? Lo que tenemos que hacer históricamente es revisar si en un periodo intermedio el peronismo tuvo una crisis. Es decir, tenemos que analizar ese periodo para salir del sentido común histórico, que muchas veces es mítico. Sí, Daniel. Claro, Juan, y en el sentido de que vos decís que fue un líder muy inteligente, en la estrategia por ahí no sé si estoy equivocado, pero voy a utilizar la montonera, en el sentido de esa confusión, si se puede decir, en los preceptos o en la doctrina del peronismo, que ella decía, vamos a ponernos a favor del peronismo, a favor de Perón, en el sentido que, ayudan a los trabajadores, pero Perón se sirvió de eso. Me perdí con lo de la montonera, explícame un cachito eso. Claro, por también esta aproximación de la izquierda al peronismo, por eso se llamó confusión, porque Perón es bien marcado de que no estaba a favor del comunismo. Y este acercamiento, yo digo que es parte de la estrategia de Perón en el discurso. Por supuesto. Sí, eso, digamos, lo podemos dejar marcado como parte de la matriz fundante del peronismo, ¿no? Perón se presenta sin ningún lugar a dudas en esos 2 discursos que marcaba de los no alineados que me preguntaste vos, la ponencia que hace en la Universidad de La Plata y en el discurso que da en la Cámara de Comercio ante la burguesía.
en donde le solicita que entreguen una parte a los trabajadores antes de perderlo todo, el famoso bombero piromaníaco. Lo que Perón dice es, avanzan los comunistas, el mundo de posguerra va a traer mayor demanda sobre el capital. Lo que tenemos que hacer es distribuir más entre las masas para que no haya insatisfacción y entonces que no haya una influencia más creciente del comunismo. Le dice eso a los... O sea, lo que le está diciendo es, yo tengo una estrategia para que ustedes sigan ganando plata y no la pierdan todo por una revolución. Yo voy a ser el que articule esa política, dice Perón, ¿no? Y dice claramente, el Estado va a ser un árbitro entre el capital y el trabajo. Entonces, lo que está ahí, el escenario que presenta Perón en ese discurso es, viene el comunismo, el avance comunista, los sindicatos a su libre voluntad van a expandir la lucha y peligra la ganancia que ustedes tienen. Bueno, yo tengo la manguera, ¿no? Dice Juan Carlos Torres. El tipo presenta el incendio y él tiene la pira acá y yo tengo una manguera. Juan Carlos Torres le llamó el bombero piromaníaco, la burguesía no le creyó, de hecho no hizo nada, pero al poco tiempo Perón, ¿qué hace cuando estalla el conflicto? Entrega un 13º salario, de los que todos nosotros nos favorecemos, ¿no? Claro, Juan, en ese sentido él siempre se presenta el discurso como el salvador. Exactamente. Bueno, en este caso hay una posición de Perón que después la vamos a ver, que es su primer proyecto como un árbitro, ¿no? Anoten esto nada más. Para la izquierda trotskista, el formato este que Perón articula, puede ser llamado, con el Colorado Ramos habla de bonapartismo. Perón aparece ahí como una forma de bonapartismo, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si estudiaron esto. Hay un texto de Marx que se refiere a Napoleón Bonaparte III, ¿no? En mediados del siglo XIX, ahí nace este Estado autoritario que establece un marco de arbitraje entre las masas y la burguesía, ¿no? Un formato de arbitraje. Tiene distintas miradas, pero bueno, esto que Marx estableció como un parámetro de categoría política, lo utilizan muchos, pero el primero que lo escribió fue el Colorado Ramos. Ahí aparece, se puede pensar en Perón como un bonapartista. Yo estoy más cercano a un Perón que bascula entre el arbitraje, el sindicalismo de masas fascista, más blando, porque el peronismo no es un fascismo, contextualizado en la sociedad argentina, más plebeya, una revolución plebeya, y es decir, Perón favorece un empoderamiento de los de abajo, de los humildes. Evita, que la nombró hoy Natalia, es un elemento articulador de la política asistencialista. Escuchen, Perón piensa una estructura sindical que protege a buena parte del pueblo. Pero no todos están protegidos. Los que Evita llama migracita, los más humildes, los cabecitas negras, en realidad son sectores que no tienen, hoy diríamos, no tienen trabajo formal, todavía no han sido alcanzados por el peronismo en la inscripción formal. Bueno, ¿qué hace Evita? Bueno, distribuye bienes productivos, máquinas de coser, dentadura, lo que sea. Es decir, bienes que pueden ser pensados como aquellos que tenían que dotar el hospital público o la escuela, bienes que obviamente generan una impronta en los sectores más desposeídos, por dos razones. Primero, porque el Estado directamente los convocaba y era dador. Entonces, ahí hay un contacto, hay un reconocimiento. Alguien me identifica y soy sujeto. Usted piense, ¿por qué nos llamamos sujeto? Porque alguien nos individualiza. Bueno, esos nadie, esos CNN, esos vulnerados, diríamos hoy, de toda vulneración, son visualizados, son buscados por una política activa. Esa la lleva a cabo Evita. Hago un punto acá y digo algo más. Recuerden esto, es muy importante, Evita. Ahí tenemos que... vamos a leer a la española, ¿no?
un capítulo, vamos a leer un capítulo. Ella dice, Evita es una mujer que no ha sido valorada en el contexto argentino por el tema peronismo-antiperonismo, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, esa puja es muy irritativa, está dentro de lo que hoy llamaríamos grieta, es una primer revolución. Piensen en esto, lo que dice Alperín Dongui en ese textito, en esa entrevista que les di, de página 12 del 2003, Alperín Dongui, digamos que un historiador bestial, pero que biográficamente no miraba al peronismo con cariño, dice dos cosas. El peronismo, Argentina es un país plebeyo, el peronismo es absolutamente plebeyo, lo lleva a su máxima expresión, y el peronismo, si hay que decir algo del peronismo, es que encabezó la única revolución que ocurrió en Argentina, la distribución del 10% del capital al trabajo. Les di esa entrevista para que señalen eso, me parece a mí fundamental. Ahora, dicho esto, el carácter más plebeyo, la voz más destemplada, la que le habla directamente a los más pobres en su idioma contra los que los han explotado, es Evita, no es Perón. Evita dice la oligarquía. ¿Y qué más hace Evita, no? Hasta ese momento la iglesia era la que tenía estructurada el asistencialismo, ¿no? La iglesia todos los años salía a convocar al credo entregando bienes. La caridad cristiana o la caridad católica va a ser repudiada por Evita. Evita se pelea con las mujeres de la alta sociedad que llevan a cabo este tipo de caridad y les dice, esto ahora va a ser estatal y lo voy a manejar yo. Lo va a manejar el Estado peronista. Eso es otra marca, me parece muy, muy importante en el universo simbólico del peronismo, ¿no? Me parece muy importante. Bueno, Juan, veo que... perdoname un comentario. Sí, no, todos los que quieran. Y quizás le erro con esto. Evita no solo toma el asistencialismo, sino que lo muestra como un derecho. Deja de ser asistencialismo. Bien. O sea, que es lo que la iglesia por ahí sí lo tenía de esa manera. Claro. Hay una concesión de los ricos a los pobres, haciéndoles saber que son pobres. En el caso de Evita, como dice muy bien Alexis, hay la concesión de un reconocimiento y obviamente a partir de ahí se generan derechos. Bueno, esta parte de lo que podríamos llamar democratización del bienestar, el peronismo la lleva a cabo durante toda esta etapa fundacional. Pero hoy yo no quería entrar directamente a esto. Ya esto que les menciono son núcleos temáticos, ¿no? La democratización del bienestar es todo un tema, ¿no? Digamos, para que ustedes entiendan. Desde los campeonatos Evita al plan de vivienda. ¿Entienden? El sistema de transporte, Chapadmalal como un lugar para que los chicos que no conocían el mar fueran desde la escuela, los hogares, las escuelas como lugares privilegiados, etcétera, etcétera. Entonces ahí aparece la obra pública, el Estado como una presencia absoluta, ¿no? Entonces ahí empieza a estar el tema del estado de bienestar que habíamos mencionado, ¿se acuerdan? En las clases, las últimas clases, cuando hablábamos del estado intervencionista al estado de bienestar, ¿no? Bien, vamos a cerrar con esta cosa. Alguien lo dijo, lo esbozó por ahí, pero muy rápidamente, Daniel, ¿no? Daniel lo mencionó y creo que Jorge también habló de 3 etapas que por lo menos se ven acá. Yo lo voy a completar porque quería que nos quedáramos con esto, por lo menos en la clase de hoy. Tenemos una etapa, yo la estoy marcando con el cursor, ¿no? Una etapa del 43 al 55, ¿no? ¿Estoy marcando bien? Yo le veo la cara a Valeria, que está muy cansada porque estuvo valorando a los docentes. Estoy más cansado que vos, Valeria. No sos mortal vos. Bueno, escuchen, acá del 43 al 55, ¿no? Fíjense, peronismo clásico. Ahora, acá yo separé otra etapa que dice peronismo proscripto, líder en el exilio. Sin embargo, lo separé como una etapa del peronismo. Del 55, 16 de septiembre del 55, hasta noviembre, 17 de noviembre del 72, que es cuando Perón vuelve, regresa a la Argentina, va a una
a un chalet ahí en Gaspar Campos, está unos meses. Eso inicia otra etapa donde el peronismo vuelve al poder. Esta, ¿no? De el 25 de marzo del 73, donde hay elecciones, finalmente el 25 de mayo, que es el momento en el cual accede al poder don Cámpora, y como ustedes ven acá, ese periodo es alucinante, tiene 4 etapas, 4. Bueno, vamos a quedarnos acá, entre el 73, 25 de mayo del 73, y el 24 de marzo del 76, ocurre esta segunda etapa del peronismo en el poder. Algunos hablan de la tercera presidencia de Perón. Perón había tenido una presidencia, a ver, vamos a contar bien, Perón había sido un hombre que integraba la dictadura nacionalista católica entre el 43 y el 46, entre el 4 de junio del 43 y el 4 de junio del 46. La primera etapa como secretario de Trabajo y Previsión. Después fue secretario de Guerra, ministro de Guerra, perdonen, y después fue ambas cosas y además vicepresidente de Farrell. En ese momento es cuando finalmente ocurre su pérdida de poder, su renuncia, y finalmente el 17 de octubre. Bien, finalmente Perón entonces tiene una presidencia entre el 4 de junio del 46 y el año 52, y otra segunda inconclusa entre el 4 de junio del 52 y el 16 de septiembre del 55. 2 presidencias. Perón va a completar su tercera presidencia entre el 12 de octubre, estoy diciendo tonterías, entre el 73 y el 1 de julio del 74 que fallece. Vamos a ver acá está, muerte de Perón, 1 del 7 del 74. ¿Sí? Pero Perón, acá me falta una fecha, disculpen, accede al poder el 12 de octubre del 73. Gobierna pocos meses. Bueno, finalmente termina este periodo su mujer, ¿no? Que toma varias licencias. Bien, avancemos rápido. Viene la dictadura hasta el 12 de diciembre del 83. Después viene el periodo del alfonsinismo hasta el 8 de julio del 89, y volvemos al peronismo en el poder. Acá todo nos empieza a hacer ruido, porque empezamos a hablar del Partido Justicialista, pero en los discursos todos hablan del peronismo. Sin embargo, ahora se habla de menemismo. Bien, Menem completa 10 años en el poder, 10 años y un poquito más. Hay un periodo de crisis en donde gobierna la alianza del Frepaso y el radicalismo. Hay un periodo de Duhalde, que también es peronista, es antimenemista, aunque fue su primer vicepresidente, y que todos recordamos como dualdismo. Un periodo breve, en plena crisis del 2001, comienzo del 2002, y finalmente, a inicios del 2003, se abren elecciones y el que había salido segundo, el primer peronista que ganó las elecciones, Menem, el segundo, Kirchner, no van a un balotaje porque Menem no accede, no se presenta. Por lo tanto, Kirchner, con muy pocos votos, con 22% de los votos, entonces completa una presidencia. Hablamos de kirchnerismo, pero hablamos de PJ, Partido Justicialista. Hablamos antes que del PJ, en esos tiempos se hablaba básicamente del setentismo, mucho, ¿no? Es decir, hay una reminiscencia en el periodo kirchnerista, no al primer peronismo, hay mucha reminiscencia al segundo periodo de Perón, es decir, entre el 73 y el 76, básicamente el periodo 73 y el acceso de Perón. Tampoco se hace demasiada disquisición, pero está claro que el kirchnerismo se posiciona en ese periodo, que es donde Daniel Mansilla dice muy bien que el peronismo ha tomado a Marx, ha tomado al marxismo como una de sus vertientes. La pregunta es, ¿quién tomó como vertiente al marxismo? ¿Perón? Dejo la pregunta. O los jóvenes, que si vamos acá y lo vemos,
los jóvenes que han fundado las organizaciones armadas peronistas, de la cual la principal es Montoneros, pero cuya superficie militante es la famosa JP, la Juventud Peronista. Entonces, vamos a dejarlo por acá ahora. El peronismo tiene una larga formación nueva, novedosa, que dialoga con el marxismo en los periodos en los cuales el líder está proscripto. Juan, una consulta. Sí, Daniel. Lo que vos estás preguntando, ¿quién toma? ¿Se puede contestar desde que Perón de alguna forma va conformando el aparato de represión posterior? Sí, sin dudas. Pero se puede decir esto que digo, avalado por algunos libros que lo dicen con claridad, los mismos discursos de Perón. Yo después los voy a invitar, que no me escuchen a mí, que vean muchos discursos de Perón del año 73-74, después de Seiza, después de la toma de Azul. ¿Quién es ese Perón que se pone la casaca militar, no? Ese Perón es cierto, pero también es cierto el Perón que en el año 67, cuando muere Guevara, dice: este fue uno de los nuestros. Y también es Perón el que en el año 68-69 dice la juventud maravillosa. También es Perón el que crea la rama juvenil. El peronismo no tenía una rama juvenil. Crea una rama juvenil y recibe a Galimberti, que es uno de los líderes de la JP después de los Montoneros. Y tiene un diálogo con los jóvenes. Y en el 73, cuando vuelve, el 72, perdón, recibe a todos esos jóvenes. Y ahí empiezan algunos chisporroteos. Pero Perón alentó a los jóvenes, los llamó formaciones especiales. Validó la violencia política para actuar contra la dictadura. Y si ustedes recuerdan, dijimos en aquellas clases de principio de año que después Perón no supo desarmar a esos jóvenes que no querían dejar las armas. Los Montoneros, la FARC, etcétera, no querían. Estaban discutiendo con Perón un proyecto. Perón tenía un proyecto que era arbitraje, populismo, y estos sectores querían un proyecto de toma del poder hacia una radicalización de corte socialista. Este es un escenario que algunos autores que vamos a leer llaman guerra al interior del peronismo. No usan otra palabra, guerra en el peronismo, ¿no? Porque ¿cómo se dirimían las cuestiones? Bueno, con muerte, ¿no? Es decir, los sectores de la guerrilla matan a Rucci unos días antes de que Perón tome el poder. Y la AAA, que es el secretario personal de Perón, mata al confesor de los Montoneros, ¿no? ¿Saben de quién hablo, no? De López Rega, eso sí. López Rega es el que mata, digamos. Claro. Ya les veo las caras, no, ya está, listo. 21:58. Bueno, escuchen una cosa, quedemos acá. Primer peronismo en el exilio, vuelta al peronismo que se marxistiza, periodo crítico, menemismo y kirchnerismo. Por lo menos esos son etapas muy duras. Esto, digamos, como para volver a la problematicidad del peronismo. En la unidad inicial habíamos dicho, el peronismo no ocupa el espacio que ocupa en nuestro vocabulario político, en el escenario histórico, porque sí, lo ocupa porque ha sido la presencia inocultable, el principal vector de cambio, el principal vector conservador, el principal vector de la masividad de los cambios estructurales en la Argentina a partir del 45, sin lugar a dudas. Bueno, gente, muchas gracias Valeria y Leila, muchas gracias. Y nos vemos mañana, ¿les parece? Nos vemos mañana, si Dios quiere. Chao, profe. Chicos. Chao, profe. Buenas noches.